La idea con Dani justamente que traíamos hoy es hablar de la alimentación, ¿sí? De cómo lo que es la Ayurveda puede ayudar a mejorar nuestra alimentación y nuestra calidad de vida también, si la elegimos así. Y el coaching puede aportar también herramientas o traer tips, como decimos, que ayuden justamente a poder cumplir eso que queremos y lograr como objetivo. Dani, te pusiste así. Sí, sí, me puse así porque no la puedo acomodar. Ya te dije que necesitaba ayuda. Hoy, hoy, hoy mi ayudante preferido no está, así que, chicos, disculpen, pero estas cosas ocurren. Puede Bueno, sigamos, perdón. Suele trajimos pasar. en el primer encuentro, Dani trajo como ejercicio, como a un regalito para todos, una herramienta, una forma de estar presente, de conectarnos con nosotros mismos, del día a día. No sé si se acuerdan, era cuando nos levantábamos, hacer como un ejercicio de conexión con nosotros, de estar presente, de agradecer. ¿Se acuerdan de sentirnos, de respirar? Bien. Ahora, de decir gracias, por supuesto, al día, al estar, al vivir. Y el segundo, este es el tercero, Dani, ¿no? Si no estoy mal. Este es nuestro tercer encuentro. Exactamente. En el segundo hablamos de la meditación. A ustedes habían traído dos cosas que les gustaría escuchar y una era la alimentación y otra era la meditación. Bueno, en la meditación trajimos en realidad también algo cortito, sencillo, que creemos que puede ser práctico y útil para cada uno de quienes decidan también empezar a gestionarse, a verse, a tomarlo como algo del diario, diríamos, de nuestro día a día, y era ponerle atención plena, unos minutos, a nuestra respiración, a inhalar y exhalar por la nariz. Esto es algo que Dani también lo trajo, al ser consciente, a traer más conciencia, ¿sí? A lo que vamos generando, a lo que nuestro cerebro genera también, eh, era una de las cosas que ella también traía. Y, por ejemplo, era el sentir la respiración, uno de los eh, tips que hemos traído, tomarnos un minuto de sentir nuestro cuerpo, de estar presente, y se replicaba un poquito con el primer encuentro que también Dani trajo eso de ejercicio, ¿no? El día de levantarnos cuando nos levantamos en realidad. Hoy vamos a hablar de la alimentación, que era otra de las cosas, como dijimos, que nos habían traído, nos, nos pidieron, si se puede decir, a la pregunta nuestra también de qué les gustaría escuchar o cómo nos gustaría escucharnos en realidad nosotras. Y bueno, el tema de la comida directamente se va a explayar Dani, que tiene más, para mí entender, tiene más conocimiento. Lo que yo puedo aportar es, desde el conocimiento del coaching, es poder también tomarlo como un hábito. Las tres encuentros trajimos el hábito, el poder hacernos consciente, el poder hacer un poco constante, de a poco, día a día, un poquito más. Bueno, es eso lo que la idea que queremos traer. Y de la parte mía como conocimiento del coaching es justamente cómo podemos gestionarnos nosotros, qué podemos hacer para estar más conectados con nosotros, con lo que queremos, con lo que tenemos ganas, si va realmente con lo que yo quiero, va realmente con el comportamiento que estoy teniendo hoy. Vamos a suponer, quiero mejorar mi salud, en este caso, y sin embargo lo traigo, pero en mis acciones no está en mi diario de levantarme, de sentirme, de buscar la forma de aportar para mejorar mi salud. No lo estoy haciendo y no estoy siendo constante. O el típico, el lunes empiezo la dieta. Bueno, tratar de que todos los días sean lunes, o que no etiquetarlo al lunes como el día de, no necesariamente tiene que ser Exacto. lunes. Eh, entonces, es eso, ¿sí? Eh, y hay una de las cositas que Dani me dijo si quería traerlo yo, que era cómo dividir un plato de comida. Y ahí ya con esto le paso la palabra a ella.
y me pasó el machete que yo lo único que hice es ilustrarlo. No, ni siquiera lo ilustré, porque lo imprimí, Dani. Pero sí me tomé la divisoria de cómo tiene que estar compuesto el plato de uno, ¿no? Seguramente después, a medida que ella va hablando, quizás pueda sumar algo yo desde mi experiencia o desde lo que yo veo también de cómo nos podemos ir comportando como seres humanos, ¿sí? Bueno, y acá le muestro el pseudo dibujo que hice. Ese dibujo. Este sería un plato que está dividido en tres partes. Uno sería una parte en cereales, la parte más chica del plato son las proteínas y un pedazo un poco más grande, ¿no? Serían los vegetales o crudos que Dani ahora va a explicar bien y se tomó el trabajo de hacer algo, ¿no? Para que ustedes Sí, puedan tenerlo. Así que seguramente, Dani, te puedo estar interrumpiendo ahora cuando vos estés trayendo tus conocimientos todo lo que para vos quieras. traer alguna experiencia o algo. Ahora, todo tuyo. Y gracias. Bueno, bueno, no, lo que queríamos en este plan de adquirir hábitos es volver a repetir, para que nosotros adquiramos definitivamente un hábito, ese hábito se debe repetir todo el tiempo. Entonces, al repetirlo, 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 nosotros nos transformamos ese hábito en una rutina. Y así como lleva tiempo sacar las rutinas que no son tan saludables y se hacen eh, lentamente, paulatinamente, también los buenos hábitos o los hábitos saludables, no nos gustan mucho las palabras saludable, especialmente a mí, siempre me hace ruido saludable, porque, a ver, gente, lo que es saludable para uno, es lo mejor para el otro, ¿no? Y eso es lo normal. Por eso nosotros insistimos desde la Ayurveda siempre de saber quiénes somos, para saber dónde tenemos que ir, y qué tenemos que comer, y cómo tenemos que vivir. No somos todos iguales, y tampoco todos cursamos al mismo grupo etario. Acá puede haber gente de 50 años o más, como yo, gente mucho más joven como yo, ya en la tercera década de la vida, gente mucho más joven todavía, gente mucho mayor todavía, y algunos serán varones, otros serán mujeres, algunos niños, y cada uno de nosotros requerimos individualmente, obviamente está estipulado qué es lo que tenemos que consumir para vivir bien y en qué proporciones, pero por eso no existe una dieta que lo podamos usar universalmente, ni algo que sea totalmente saludable para todo el mundo. Hay cosas en la Ayurveda que nosotros siempre decimos son sádvicas, le sirve a todos los biotipos, son prácticamente medicamentos, son medicamentos. El alimento es nuestro medicamento. Entonces, si nosotros partimos de esa base y decimos, bueno, sí hay alimentos que sirven para todos, pero a lo mejor no en la misma cantidad para todos. ¿Mm? Entonces, si ustedes lo piensan, eso es saludable y bueno, hay que tomarlo entre comillas. Y hay que empezar a conocerse. Volvemos a lo mismo. Tercer vivo y decimos lo mismo. Tenemos que conocernos. Si no nos conocemos, no sabemos cómo tenemos que comer. Y en realidad, el no sabemos cómo tenemos que comer también es una verdad no tan verdad. ¿Por qué? Porque nosotros interiormente sabemos cómo tenemos que comer y qué tenemos que comer. Interiormente, nosotros tenemos toda esa información. Lo que pasa que obviamente uno desde que nace se va alimentando a través de su mamá y después va adquiriendo hábitos. Vamos a alimentar, pero también cómo nos podemos llegar a enfermar. Así que esto es muy, muy, muy importante. No es que nosotros no sabemos cómo tenemos que comer, lo sabemos. Pero primero
como las capas de la cebolla, hay que ir sacando cada una de esas capas que nosotros nos pusimos en todo este aprendizaje que se llama vida, porque nosotros estamos en un pasaje que estamos aprendiendo hasta el fin de nuestros días, en el cual pasaremos a hacer otra cosa. Pero en este aprendizaje nos vamos poniendo como capas. Bueno, ahora como estamos en invierno y hace mucho frío, y quizás algunos de los que nos vean vienen de lugares más fríos y que están acostumbrados, pero para nosotros en el norte de Santa Fe este frío es mortal. La mayoría lo estamos sufriendo muchísimo. Entonces nos vestimos como las capas de la cebolla. Esa es nuestra forma de vestir cuando hace frío. ¿Por qué? Porque por ahí nosotros tenemos una temperatura en la cual a lo mejor a las 12 del mediodía, hoy no fue el caso, sube un poco más la temperatura y nos tenemos que sacar un poco de ropa. Así es. Y 3, 4 de la tarde empieza a bajar el sol y empezamos a poner ropa, ropa, ropa. Pero bueno, toda esta introducción es para explicarles que hoy las herramientas que les traemos es cómo aprender a gestionar el alimento de toda la familia. Y no es una tarea fácil, es una tarea que ancestralmente la dirigimos las mujeres. Y si no están las mujeres, bueno, las mujeres mayores o la que queda a cargo, o muchas veces los varones, si no hay nadie más. Pero generalmente desde la prehistoria, el varón era el que iba a cazar y se podía perder por muchos días hasta que conseguía proteína, porque lo que buscaba el cazador era proteína, ¿m? Y proteína de buena calidad. Entonces, la mujer no se podía quedar de brazos cruzados, algo tenía que hacer. Entonces, ¿qué hacía? Buscaba todo lo otro, los hidratos, las semillas, los tubérculos, las hierbas, todo lo comestible que podía recolectar. E inclusive eran cazadoras también. Por ahí podían cazar pequeños y no tan pequeños animales, pero bueno, no, tenían que llevar a cuestas a sus hijos. En ese tiempo hacíamos todo. Entonces, ahora también hacemos todo, pero de distinta manera. Pero en ese tiempo había que cargar con los hijos, o los hijos quedaban al cuidado de las mujeres mayores, y esa fue nuestra función siempre. Entonces, tanto para hombres como para mujeres, el hecho de elegir y seleccionar los alimentos es una cuestión fundamental y es un hábito que hay que empezar a eh, interiorizarse. No, no hace falta que estudiemos. Lo que antes decía yo, bueno, yo puedo saber un poco más. Sí, yo puedo saber un poco más, pero no porque sea médico sé cómo comer. Porque hay veces que nuestras cuestiones culturales nos ganan. Entonces, por más que nosotros sepamos cómo tenemos que comer, esa cuestión de cultural de que, no, la grasa, esto, aquello, y entonces empezamos a seleccionar y a veces en esa selección no salimos favorecidos. Entonces yo puedo saber algunas cosas y yo sabe otras y ustedes saben otras, y para esto se hacen estos vivos, gente, para esto, para compartir y que el conocimiento con el cual nosotros los podemos dar una manito, también vuelva en su propio conocimiento y nos devuelvan a nosotros. Las devoluciones suyas para nosotros son muy importantes porque muchas veces o nos llama la atención de algo que nos olvidamos o nos dan su propia visión, que es una cosa muy, muy enriquecedora. Y es aprender Así que constante, bueno, Dani. exacto, Es un es aprender aprender, constantemente. es aprender nosotros de ellos y ellos de nosotros y una retroalimentación que a veces eh, el paciente o el cliente no lo sabe, pero por ahí enseña mucho, enseña y cosas Exacto. que le pasan a ellos, a nosotros también nos pasan, y por ahí uno cree que no, o uno como paciente cree que no, y se va descubriendo también que eso pasa, digamos, y a todos nos pasa. A todos nos pasa, exacto. Entonces, bueno, esto que comenzó como una inquietud entre y yo, eh, es más que
dar un conocimiento o compartirlo, sino es trabajemos otra vez en comunidad. Trabajemos en comunidad, pensar cómo encarar una cosa tan sencilla como decir qué voy a comer hoy. No nos pongamos la semana, porque ya la semana ya nos vamos a mucha cosa, pero bueno, hoy, ¿qué comemos? Y bueno, esa es nuestra pregunta. ¿Dónde empieza la clave? En la selección de los alimentos. Hoy hablábamos con Joa y otras veces hemos hablado también de lo mismo, de que nosotros hoy por hoy tenemos los supermercados o mercados muy grandes en los cuales encontramos absolutamente todo. Y si nosotros pensamos desde la época de la prehistoria en la cual el marido, o el marido, el varón salía, el cazador salía a buscar la proteína en gran cantidad y de buena calidad, de animales grandes, y grasa, porque aparte traían la grasa y las pieles, o sea, traían un montón de cosas. Las mujeres tenían que buscar todo lo otro que faltaba en el complemento de una alimentación adecuada. Y obviamente cuando había periodos de estrés o había poca caza o por ejemplo ocurría algún cambio climático inesperado para ellos, tenían que reacomodarse. Bueno, eso en ese periodo de reacomodación estamos todos nosotros. Estamos frente a un supermercado cuyas góndolas están llenas de cosas de las cuales el 90% no las necesitamos, y creo que me quedo corta. Pero pónganle, 90% no las necesitamos, nuestro organismo no la necesita, y estamos viendo que hay otra forma de vivir, que hay otra forma de alimentarse, y que es volviendo a ser consciente de cada alimento que ingerimos. En la Ayurveda nosotros decimos que nosotros nos alimentamos por los 5, alimento para la Ayurveda es lo que entra por los 5 sentidos. Fíjense, es por lo que entran, es toda cosa que entra por los sentidos. Si nosotros pensamos en la nutrición, ¿qué es el alimento? El alimento es cualquier sustancia que nosotros consumimos y nos ayudan a nutrirnos. Fíjense en la diferencia, ya ahí partimos de una diferencia abismal. Nosotros estamos diciendo todo lo que entra por los sentidos. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ser más conscientes. Entonces, el supermercado, si decimos el 90% de las cosas no las necesitamos, entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Bueno, fácil. Proteína, hidratos de carbono, grasas buenas y vegetales. Y sobre todo, nuestro pool de cantidad son los vegetales. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo ya se descubrió que la mayoría de las enfermedades tenían una agravante o una causalidad en la biota, en la disbiosis, o sea, en la alteración de la biota intestinal. Y el fundamental alimento de esas cepas de bacterias que están en nuestro aparato digestivo y que cuando están equilibradas nos hacen sentirnos bien y no se genera ningún problema, ese alimento fundamental para esas bacterias, esos hongos, virus, son los vegetales. Nosotros tenemos una comunidad inmensa en nuestro intestino, fundamentalmente, que son los que regulan hasta nuestro humor. Ya hablaremos más adelante de eso, pero fíjense ustedes lo importante que es el pensar que nosotros necesitamos esas 4 cosas: proteínas, hidratos de carbono, vegetales, o sea, fibra fundamentalmente, y aceites buenos. Con eso nosotros tenemos una alimentación equilibrada. Después vamos a hablar en qué proporción ponemos a cada uno, pero ojo, vamos a hablar de una proporción estándar, lo cual no quiere decir que para todos es lo mismo. Después, más adelante, seguiremos hablando qué tiene que ver, o sea, o qué proporción para cada uno. Hoy vamos a dar un rasgo general.
Entonces, si nosotros empezamos a pensar en qué seleccionamos en un supermercado, bueno, ahí podemos encontrar. Si buscamos vegetales, buscar los que son orgánicos. Nosotros que en casi la mayoría de los supermercados tenemos una sección que son vegetales o frutas seleccionadas y son orgánicas. O por lo menos tienen el rótulo de orgánico. Pero ¿cuál es el orgánico orgánico? Yo quisiera que alguno de ustedes me diga, ¿cuál es el orgánico orgánico? El orgánico orgánico es el que nosotros encontramos acá cerquita, en nuestra casa, o el del vecino, o de o en algún quintero de los pueblos, o de los alrededores de las ciudades grandes. Y esos, digamos, esas verduras, nosotros tenemos dos cosas. La seguridad que no viajaron. ¿Por qué? Porque si yo tengo una planta de mandarinas en mi patio, y bueno, yo quiero comer una mandarina, voy, la arranco del árbol y me la como. Entonces, esa fruta tiene un alto valor nutricional, pero aparte, tiene toda la energía de la tierra. Así es. La planta, la fruta, unos minutos antes estaba en la planta, ¿m? Al sol. Y yo lo único que hice es arrancarla y comerla. O sea que todo el prana, toda la energía de la tierra y del sol, la estoy consumiendo yo en ese momento. O sea, al 100%. Pónganle que ustedes no tengan en su casa. Perfecto. Pero si ustedes van a un quintero, por ejemplo, ahora se hizo hace poquito, el fin de semana pasado, la fiesta del citrus. Bueno, nosotros tenemos cerca Malabrigo, La ciudad que es la ciudad, nacional, no, provincial del citrus, entiendo que es una donde fiesta se hace la fiesta provincial. No sé si será nacional, provincial. pero de interés Me provincial. parece que sí, de interés provincial. Bueno, ahí se cultivan cítricos, todo tipo de cítricos. Y nosotros tenemos la posibilidad, cada otoño y cada invierno, de consumir cítricos de alta calidad, algunos orgánicos, otros no. Bueno, después se irá seleccionando a ver lo que uno quiere para uno, pero son de una alta calidad nutricional. Entonces, eso es, empezar a seleccionar eso. Si yo quiero orgánicos y consigo un súper, bueno, perfecto. Y si no, lo puedo conseguir al alcance de mi mano. En estos momentos, si yo comprara una bandejita de frutillas, no estaría consumiendo una fruta que habitualmente, en pleno invierno, esté presente, naturalmente. ¿Mm? Eh, si yo consumo arándanos, por ejemplo, en nuestra región, no es una fruta que sea de nuestra región, es de otro lugar. Por ende, para que esté acá y para que haya sido cultivada en una zona donde no es originaria, tiene que tener ciertos recaudos. O sea que a veces no podemos lograr 100% garantizar que sean orgánicos, porque por algo se mantienen. Y gente, todo vegetal que dura más de una semana en su heladera, duden que sea orgánico. ¿Por qué? Porque todos los alimentos, cuando están en la heladera y no tienen ningún tipo de conservante, se empiezan a degradar. Es inevitable. Por más que haga frío y por más que esté en la heladera, pero se van a degradar. Aparte, para nosotros siempre es importante no consumir alimentos viejos, le decimos, porque los alimentos viejos se vuelven entamásicos. Son alimentos en los cuales nos llenan la panza, pero no nos nutren. Y al contrario, nos pueden traer muchos problemas. Entonces, volviendo al súper, si hay alguno que vive o trabaja cerca de un súper, o trabaja en un súper, o tiene un familiar del súper, por favor, discúlpenme, pero bueno, estamos hablando de alimentación. Si nosotros vemos que en el horario que nosotros vamos a comer tenemos hambre,
Cuando uno va a comprar con hambre, generalmente compra cosas que no debería comprar. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Entonces, uno de los tips es no vayan a comprar con hambre. Tómense una merienda, desayunen bien, vayan después de almorzar, pero no coman, no compren lo que no les va a servir. ¿Por qué? Porque generalmente vamos a comprar, si tenemos hambre vamos a comprar snacks, vamos a comprar cosas que hagan mucho ruidito, mucho crunchy. Cuando uno está ansioso porque tiene hambre, le gusta el ruidito. Entonces, papa frita, galletitas, snacks de todo tipo, mucho azúcar. Si uno está ansioso, más vale tranquilizarse, salir un rato a caminar y después salir, ir a comprar, pero ya más tranquilo, porque la ansiedad también genera lo mismo. ¿Mm? Lo mismo que el hambre. O sea, el hambre cuando uno está muy hambriento genera ansiedad. Y si uno está ansioso por algún problema, va a pasar lo mismo. Dani, Entonces, fíjense qué sencillo, ¿sí? y te interrumpo con Diga. esto también porque más allá esto de ir con hambre, ir con tiempo, o sea, ir con Exacto, el tiempo acelerado. Ya paso 2 minutos porque después tengo que ir a cocinar o busco algo para cocinar rápido y entonces ahí también compramos cosas que no nos, en ese momento o en esta época del año, no nos es saludable, ¿viste? Como vos decías, saludable. para nuestro organismo, para lo que nosotros en ese momento, en este momento estamos necesitando, por la época, por la zona, por todo lo que vos vas trayendo de donde, según donde estemos viviendo en este momento, ¿no? Y lo que elegimos, diríamos también. A mí me pasa, yo soy mamá, Seguro. tengo dos chicos, chicos en este caso, y ellos a mí me piden, cómprame esto, cómprame aquello, o, por ejemplo, a los dos les encanta la uva, ¿sí? Yo sé que si yo voy al súper hoy, quizás a mi edad, no, a la edad de ellos, pero yo no había tanto. Creo que cada vez nos están dejando más expuestos y a mano a todo, diríamos. Esto que vos decías, la sandía Exacto. en esta época. Yo estoy segura que cuando yo era chica no estaba la sandía en el súper. No, imposible. No, Ahora no, no, no está. había. ¿Por qué? Por los avances, por las refrigeraciones, porque ponen, por todo lo que la industria hoy está trayendo como innovación, como de dejarnos todo más servido, sería tener todo más práctico, más fácil, y pasa el día, pasa, o sea, en este caso de la alimentación, estamos comiendo muchas cosas que no nos generan nada más que un saciar el estómago, pero alimentar Exacto. no. Y recuerden esto que traíamos, a veces también todo lo que comemos, cuánto va a ser nutritivo para nosotros y cuánto va a repercutir después en la salud, diríamos, con un poquito de hoy, un poquito de mañana, y así, en algún momento mi organismo va a decir, esto no es, no tiene que estar dentro mío, no es mío, genera alguna enfermedad o alguna patología en un órgano, bueno, esto vos por ahí lo podés saber más que yo, por tu especialización médica, Seguro. pero justamente por eso, y estamos también, como decía anteriormente, con los tiempos corren, y nosotros corremos atrás Exacto. de ellos, y no nos damos cuenta que nos estamos perdiendo un montón de cosas, y en eso, la alimentación. Exacto, y el ir con una lista, el ir con una lista y programar qué es lo que nosotros queremos, pero no para un mes. Eso es otra cosa. El abarrotar alimentos no, nosotros lo tenemos muy incorporado. Y viene, nosotros hablábamos la otra vez con Joa esto de que, ¿de dónde viene esa cuestión de amarrocar alimentos? De la falta. Nosotros siempre estamos pendientes de la falta. Y la mayoría de ustedes no han sufrido falta de comida, algunos a lo mejor sí, pero la mayoría tiene ese recuerdo, esa impronta, esa, ¿cómo les puedo decir? Esa secuencia, pero de otro lado, de nuestro linaje. Eso, bueno, acá hay muchos biodecodificadores, consteladores, así que ellos lo saben explicar maravillosamente bien. Yo lo digo más o menos como lo entiendo, pero eso, muchas veces tenemos esa cuestión de falta y a nosotros no nos falta nada. ¿Por qué tenemos que comprar 4 paquetes de galletitas?
si en la semana a lo mejor comemos una? Entonces, no, no, porque están a buen precio. Bueno, pero si no la comes y esa galletita encima que ya venía hace un año hecha y la dejaste 2 meses más, es cada vez más vieja. ¿Cuánto de eso nos va a alimentar a nosotros? ¿Y cuánto de eso, gente, va a alimentar a nuestros hijos? ¿Mm? Porque a veces es preferible, yo cuando hacía medicina clásica decía a mis pacientes, es preferible, a los pacientes, perdón, es preferible agarrar una rodaja de pan, tostarla y ponerle una mermelada casera, un poquito de miel, un poquito de manteca, y eso, con eso, alimentar o darle de merendar a nuestros hijos. Hoy por hoy es más rápido el paquete, track, abrimos, pero eso, y el plato preparado con unas tostadas ricas y un té con leche, un mate cocido con leche, un café con leche, ¿a quién no le trae recuerdos eso de mamá, la dadora de comida? ¿Quién no le trae un recuerdo de eso, de entrar a su casa y sentir el olor a café con leche o a tostadas? Es lo más maravilloso que hay. Y Bueno, otro fíjense, comportamiento habitual, Dani, que lo he vivido y lo he hecho, en realidad. Por ahí trato, hoy en día, como les traje al principio, nosotros pasamos por estas cosas, algunas por ahí podemos repetirlas, por ahí tratamos de ser conscientes, así como transmitimos a ustedes lo que nosotros aprendimos y vamos aprendiendo que es bueno hacerlo y cambios que fuimos incorporando. En mi caso, el día que se viene un fin de largo, cuando sabes que el súper quizás no va a estar no abierto. va a estar abierto. Comprás por este fin de que fue el Sí. anterior, que fue viernes, sábado, domingo, lunes. Quizás muchos hemos ido al súper en este caso eh, y compramos para los 4 días, diríamos, o un poquito Sí. más, y capaz que la mitad o la comimos. Yo me acuerdo de chica, en mi caso, cuando mi mamá y mi papá se iban a hacer mercadería al súper y que venían con el changuito lleno todo, con mis hermanas queríamos casi todos, nos queríamos comer todo al principio. O sea, de los 4 paquetes, como vos decías, de galletitas, pasaban 2 días y nosotros ya la mitad lo habíamos bajado. No quedaba nada, No quedaba nada porque teníamos claro. todo ya. Estábamos en ese continuo de ay, ay, y bueno, y después era esperar agónicamente. Haz otra vez. Nadie sufría nada, era esa ansiedad, ese estímulo que generábamos, ¿no? De volver a ir al súper al mes que viene, porque, bueno, en mi caso particular, la mercadería por ahí se hacía una vez al mes, o ponerle Sí. 20 días, 30. Y bueno, y ahora pasa con los fines largos, por ejemplo. Si bien acá, en la zona donde estamos nosotros, ya sea Avellaneda o Reconquista, hay súper que tienen abierto todo el fin, Sí. pero por ahí algunos no. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y compramos por los 4 días que se vienen, que son feriados, que está. Cuando surgió esto de la pandemia, que hoy lo conversábamos, que era una gracia cuando nos llamaron a quedarnos en casa por un tiempo indeterminado, Sí. que contaban las noticias, los súper se quedaban sin arroz, que la Sí. gente compraba aquí Como en la guerra, de parecía arroz. que íbamos a la guerra. Sí. Claro, porque sentían como que y actuamos inconscientemente la gran mayoría de las personas y la mayor parte del tiempo. Así, hola Mila, Claro, y claro, y esos son los patrones que traemos de otro lado, no son nuestros. ¿no? Pero bueno, así nos manejamos. Entonces, a la hora de ir y elegir y seleccionar nuestros alimentos, siempre tengamos en cuenta cuál es nuestro pool más grande, los vegetales. Seamos vegetarianos, veganos, flexi-vegetarianos, omnívoros, carnívoros, no importa. Los vegetales siempre tienen que estar presentes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque sería el alimento de nuestra biota intestinal. Entonces, fundamental. Es la fibra que necesitamos para que nuestro aparato digestivo funcione bien. Suena bien. Es la fuente de minerales, es la fuente de vitaminas, sacando un par de vitaminas que no las podemos obtener desde los vegetales, las demás, casi todas. Entonces, imagínense que no pueden faltar. Y dentro de los vegetales están las frutas. Nada más
que bueno, esto siempre hago la salvedad. Para la Ayurveda, la fruta nunca es un plato principal, o sea, nunca va con el almuerzo o con la cena junto con los alimentos, sino que se lo considera un alimento tan importante. La fruta para la Ayurveda es tan importante y tan perfecto que jamás se lo tendría que mezclar con nada. O sea, la fruta es un alimento de por sí solo maravilloso, completo. Entonces no hay que mezclarlo con el resto de los alimentos. O sea, la fruta no es postre. Esa es la frase. La fruta no es postre. Ay, pero a mí Pero me dijeron que dentro, el postre es la fruta, al revés. claro, ¿Qué exactamente, hay de pero no. postre? Fruta. Es más, Dani, ahora Fruta, voy a quedar en evidencia, porque si mis hijos están acá, bueno, están acá, estoy en casa. ¿Qué hay de postre? Fruta, te digo. fruta. Bueno, la Fruta. fruta se tendría que comer 2 horas antes o 2 horas después. Bueno, ¿Mm? Ese sería, ahí ¿para qué? hago, Para aprovechar, vamos a hacer. claro, Hago la 2 horas antes declaración. o 2 horas después. Hago la declaración de que yo a veces lo hago. Exacto. Pero bueno, esa sería una cuestión. Pero fíjese, vegetales. Después, ¿qué tenemos que buscar? Los hidratos. Los hidratos se los ha demonizado muchísimo. Nosotros no podemos sacar de dieta completamente los hidratos, porque los hidratos son los que ayudan a su vez a poder digerir, no digerir, sino introducir todo lo que tienen las proteínas. ¿Mm? Por darles un ejemplo, una de las comidas más completas que tiene la Ayurveda es el kichadi. Y básicamente está preparado con porotos mung, arroz yamaní y vegetales. ¿Y por qué necesitamos? Porque resulta que eh, el arroz tiene un aminoácido que a la legumbre le falta. Entonces, cuando nosotros unimos el arroz con la legumbre, obtenemos el alimento perfecto. Entonces, siempre el arroz, ustedes van a ver que en las comidas ayurvédicas, el arroz siempre acompaña a las legumbres. De hecho, el plato que yo les preparé es para que ustedes vean eso. Pero es necesario, los hidratos son necesarios porque aparte, gente, el hidrato es el combustible del cerebro y es el combustible de casi todas las células, es combustible de todas las células. Así que imagínense que no lo tenemos que sacar de nuestra dieta. Lo otro que sigue, en menor cantidad, son las proteínas, porque la proteína es la estructura. Nosotros, todo lo que ustedes ven, está gracias a la estructura de la proteína. Entonces, nosotros la necesitamos, pero no en tanta cantidad. Por eso el dibujito ese lindo que hizo la Yoda, No, que sí, fue, apenas fueron unas líneas. Ahí lo muestro para los que no estaban. Y te traigo algo, Dani, antes claro, de que siga. Milena trae, Mile Maidana, que es profe de yoga, una genia, trae que si le doy frutas antes, almuerzan menos y se satisfacen más. Eso traigo. Bueno, ahora muestro. ¿viste? A ver, ahí está. Ahí está. Bueno, en ese plato, porque la próxima vamos a mostrar otros dibujitos. Prometo no portarme mal y hacer otros dibujitos, le juro. No, pero no es una crítica, porque yo te pasé ese dibujo, ¿eh? Ojo. No, es la mitad del plato, son vegetales. Esos vegetales pueden ser, en su mayoría, crudos y en menos cantidad, cocidos. ¿Por qué? Porque todos los alimentos, cuando nosotros los cocemos, se transforman. Y los vegetales, por ejemplo, si yo como una zanahoria cruda, tiene un sabor. Para nosotros, ¿se acuerda que dijimos? Cada alimento entra por los sentidos. El sentido del gusto para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque nuestras comidas tienen que tener casi siempre todos los sabores. Y los sabores tenemos desde los más livianitos a los más pesados, son el amargo, el astringente, el agrio o ácido, el salado
el dulce. Y me faltó uno, porque ese es el que equilibra a todos los otros, es el picante. ¿Mm? Yo les voy a mostrar algo acá, sin que se vea la marca, pero bueno, esto es para nosotros un churna. Esto es una mezcla de especies que, dependiendo del biotipo o el desequilibrio, usamos una u otra, tienen sus fórmulas para hacerse, y no es más que esto. ¿Qué hace esto? Esto utiliza el picante y utiliza especies que aumentan nuestro poder digestivo. ¿Cómo? Aumentan nuestro fuego digestivo. El fuego digestivo, que es el que digiere absolutamente todo, lo ayudamos con esto. Entonces siempre en las comidas, si falta algún sabor, que es el picante, lo agregamos con esto. También lo podemos agregar agregándole pimienta o chile o lo que les guste, pero depende del biotipo. No todos pueden usar todo, lo que dijimos antes. ¿Mm? Entonces fíjense que tienen que tener los 6 sabores. Una comida que tenga los 6 sabores es perfecta, pero también tiene que ser perfecta para nosotros. No todos vamos a comer de la misma forma. ¿Mm? Eso por un lado. Por el otro, dijimos, si la mitad es vegetales, para algunos biotipos va a ser necesario comer más vegetales crudos. ¿Mm? No me quiero meter ahora, en estos momentos, en el hecho de describir para cada biotipo, porque eso lo vamos a dejar, hay mucho para hablar sobre eso, sobre los biotipos y qué les conviene a cada uno, ¿sí? Mile también trae que el cale tiene muchos beneficios. Sí, es maravilloso el cane. El cane se lo puede comer cocido, se lo puede comer al vapor, se lo puede comer como snacks, se los hace en el horno, hasta viene polvo, o sea, se lo seca y después se lo tritura y es polvito que se le puede agregar a nuestra comida. Y nos aporta mucho, tiene mucho valor nutricional, especialmente para los que no consumen carne. ¿Mm? Pero es un vegetal maravilloso. Por eso les digo, hay muchos, nuestra base es eso, nuestra base es los vegetales, pero después tenemos que agregarle todos los otros. ¿Por qué? Porque la proteína es estructura, porque el hidrato es el alimento de las células, y no nos olvidemos de las grasas saludables, entre comillas, porque si nos pasamos ya no son saludables. Las grasas saludables son las que vienen de las semillas, los aceites, las semillas hechas en queso, en gomacio. Tenemos distintas formas de presentación de esas grasas. Yo ahora les voy a mostrar el plato, que les vengo prometiendo de la entrada, pero se los voy a mostrar ya ahora mismo, porque si no vamos a terminar el vivo y no lo mostré. Bueno, a ver. ¿Cómo hacemos para que lo Es la hora que vean? muestra el plato. Esto es toda estrategia. Ah, es toda estrategia esto, pará. A ver, esperen, esperen, Lo esperen. comemos porque yo no lo tengo. A ver, pará. ¿Lo ven ahí? No sé, Joa, Sí, se decime. ve. Sí, se ve, se ve, se ve. ¿Se ve? Bueno. Sí, se ve, se ve, se ve. Acá Muy colorido. pueden ver. Esto, fíjense, la mitad es de vegetales. Y acá que tenemos repollo, remolacha rallada, zanahoria, rúcula, algo de lechuga, pero acá ya encontramos algo de una grasa saludable, que es de un vegetal, que es la palta. Acá todavía tenemos en los árboles de palta, tenemos algunas paltas y de buena calidad. Fíjense que le agregué el ácido, el limón. Limón. ¿Mm? Fíjense acá. A ver, yo hago guíame, porque yo no veo. Sí, se ve, se ¿Lo ve. ven ahí? Arroz, Ahí ¿no? está el arroz. Exactamente. Sí, arroz. Y este es un arroz yamaní, de buena calidad. Qué rico. Y es, esto es un queso de castaña de cayú. ¿Se acuerdan cuando recién les dije que las semillas se pueden consumir como símil lácteo, o sea, como leche, símil, o quesos? Bueno, eso es queso de castaña de cayú. Acá al lado, no sé si ven, Joa, Sí. guíame, ¿lo ves? El repollo. Bueno,
No, acá, esto, donde está el perejil. No, yo no lo alcanzo a distinguir, pero puedo ser yo. Ah, pere, se me complicó. Mile dice que con Ahí, aceite de coco mortal no. también. Sí, sí, espectacular. Esperen, que tengo un problema técnico. ¿Ahí lo ves? Similar a un plato ¿Ahí? de, no sé qué, ahí están trayendo algo, te estoy queriendo. Paco Achával dice, similar a un plato de birnda, ¿puede ser? Brinda. Brinda, Brinda. sí. ¿Ahí lo ven? Bueno, ahí van a ver un perejil y van a ver porotos mung. Ah, bien. Capaz que yo no lo distinguía, a Dani, sí. ¿Lo ves ahí? Esta vez. Bien, y al lado algo anaranjado es calabaza. Parecen ¿Lo ven reyes. ahí? ¿Lo ves? Diego trae qué No, plato es ese. ahí. Calabaza, sí. Bueno, calabaza, esa calabaza lo que tiene es, está cocinada con lentejas turcas, son las lentejas anaranjadas, y tiene un poquito de verduritas y un muy poco de arroz. O sea que fíjense que yo les puse arroz en dos presentaciones distintas, algunas con vegetal, algunos con algún vegetal y con las lentejas turcas. Les puse el arroz solo, también, y ahí estaríamos, y la proteína es el poroto mung. ¿Mm? Ahora, para que no puedo acomodar de nuevo la... Ahí está, hoy, ahí estamos. Ahora sí. Bueno, Está ahí. esto es un plato bastante equilibrado. Lo puedo equilibrar también con otras cosas. Si yo quiero consumir carne, bueno, esa es la porción de carne. Generalmente, fíjense, en la Ayurveda usamos siempre las proporciones corporales en comparación. ¿Mm? Entonces, para nosotros, la cantidad de carne o de proteínas que deberíamos utilizar es del tamaño de nuestra palma de la mano. ¿Mm? Y algo que no dije antes, para que ustedes tengan siempre en cuenta a la hora de comer, es, si ustedes juntan sus dos manos como un cuenco, a ver, Así. así, así, bueno, esa es la medida que ustedes deben consumir en un almuerzo. Este plato que yo les mostré, que es a propósito porque se tiene que ver, es muy grande. Para mí, fíjense, si yo pongo la palma de mi mano, es gigante. O sea, si yo me como todo esto, estaría comiendo de más, totalmente, porque mi capacidad no da para esta cantidad de comida, por más que sean vegetales. Por eso esto es muy importante que ustedes entiendan. Esta es, la palma de mi mano es la cantidad de proteína que yo necesito en el día, no en la comida, ¿eh? No por comida, en el día. Y si yo pongo mis dos manos juntas en un cuenco, como un cuenco, es la cantidad de comida que yo debo comer en el almuerzo. Y en la cena es un poquito menos. Así que fíjense a veces cuando nosotros comemos de más. Y otra cosa que hablábamos con Joa es el hecho de que cuando uno no pone en el plato la comida y come lo de afuera, inconscientemente uno piensa que lo de afuera no cuenta como comida. Y a veces comemos más lo de afuera, o sea, lo que no está en el plato, que lo que está afuera. Entonces eso termina dañándonos. ¿Por qué? Porque estamos comiendo de más, porque lo comemos apurado y porque no somos conscientes de que no lo estamos masticando bien. O sea que ya de ahí empezamos mal. Entonces sírvanse en el plato, no lleven la comida a la mesa, que cada uno se sirva su plato como corresponde. Y esa es la cantidad que tenemos que comer. Entonces hablamos de la calidad de los alimentos, hablamos de la cantidad, hablamos de la armonía, esto que yo les mostré, acuérdense los seis sentidos, estamos hablando de los seis sentidos. ¿Mm? Entonces, de los cinco sentidos, perdón, con los seis sabores, eso, se me mezclaron los sentidos con los sabores, los cinco sentidos con los seis sabores, esa es la armonía nuestra. ¿Mm? Dani, Y lo, sí, perdón, Mile trae que una técnica es, por ejemplo, usar platos usar chicos platos chicos. o Sí, hondos. Así no, sí, no, no es se una parece técnica, que no se-
Es una técnica fantástica. Yo uso otra porque por esas cuestiones de la vida me han quedado pocos platos hondos. Entonces, por varios motivos, porque fue donado algunos a mi hija que se fue a estudiar, porque se rompieron, la mayoría los rompo yo, pero no porque se los tiro a nadie, ¿eh? No, 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 los rompo de precipitada que soy. Nada más. Entonces, una de las técnicas, como dice Mile, es usar platos hondos y pequeños y cuencos. Yo amo los cuencos. Me encantan, son para mí mi envase favorito para poner comida. Mira, Pero bueno, los cuencos también, porque, pero no los cuencos hondos y grandotes, eso, no hagan trampa, porque si no, ahí ya nos pasamos. Pero bueno, con la ley, con la técnica, no la ley, de las manos, se van a poder guiar tranquilamente y no se van a pasar. Y no pongan comida que uno pueda picotear, ¿m? Porque ahí ya nos estamos excediendo. Y otra de las cosas fundamentales, por ejemplo, que ahora ya son las 9 de la noche y nosotros no cenamos. Y nosotros tenemos que aprovechar más en invierno, cuando las horas del sol son muy poquitas, tenemos que aprovechar en las horas de sol a comer. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nuestro fuego digestivo está bien alto y porque vamos a digerir mejor. Y dejar las horas de anochecer ya para descansar. Acuérdense que uno tendría que comer y por lo menos dejar pasar 3 horas antes de irse a dormir. ¿Mm? Hay dos hormonas fundamentales en nuestro funcionamiento normal, fisiológico y equilibrado, que es el cortisol y la melatonina. Y nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida y eh, nuestros vicios, como las pantallas, como un montón de cosas, nos ha llevado a que esas hormonas se alteren constantemente. Se nos alteren nuestras horas de sueño, nuestras horas de comida, nuestras horas de digestión, nuestra hora de ejercicio. Bueno, todo lo que estamos compartiendo con yoga con ustedes es para esto, para empezar a volver a recuperar nuestros ritmos normales, nuestro ritmo circadiano en todo. Si cada uno de nosotros fuésemos conscientes de que lo que nos pasa, por ejemplo, de no poder dormir bien o no tener una buena digestión, simplemente es por malos hábitos o por rutinas no beneficiosas. Eh, si fuésemos conscientes de eso y empezaríamos a modificarlo, nos daríamos cuenta rápidamente de qué tenemos que hacer para volver a equilibrarnos. Esa es la idea, gente. Tener las herramientas suficientes para darnos cuenta qué tenemos que hacer para equilibrar. Así que bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda o comentario que nos quieran hacer, bienvenidos son. Es cortito porque queremos decirle muchas cosas y bueno, el tiempo no nos da para tanto. Pero bueno, acá Joa tiene una propuesta para dentro de un tiempito. Bueno, Joa, la idea, contale. la idea es, en esto que hoy, por ejemplo, agradezco a Mile que está opinando y eso es súper gratificante para nosotros porque nos da una retroalimentación de si se entiende, si en este caso lo pueden ver en cada uno y gracias Mile por lo que traes, en este caso Diego también que lo vio opinar, saludaron también otras personas capaz conocidas de Dani. Eh, por ejemplo, es tratar de hacer no sé si un vivo en este caso, pero por Instagram, no Instagram, perdón, por Zoom, la plataforma, donde podemos interactuar con ustedes, ¿sí? Y ustedes pueden sacarse sus dudas, sus preguntas, sacarle el jugo a Dani, especialista en esta parte de Ayurveda y el conocimiento como médica y todo lo que ella trae para seguir aprendiendo. Ahí voy a aprovecharlo también a tirar preguntas y lo que puedo aportar yo desde mi conocimiento que voy teniendo también y aprendiendo, porque me considero aprendiz totalmente de todo esto. Cuando surgió la idea por parte de ella de hacer esto, me sumé al desafío porque sé que voy a aprender y que de alguna forma u otra puedo empezar a implementarlo yo en mi vida.
Y en este caso, en lo que a mí respecta, para mis hijos y bueno, el entorno donde voy yo, diríamos. Pero primero siempre empezando por uno. Esa es la invitación que hacemos siempre. Empezar a uno, aunque creamos que no se puede, es buscarle la forma y buscarnos ser más conscientes. Todo lo que fuimos hablando en estos 3 encuentros. Y redondeando, la idea es hacer un Zoom a quienes quieran Exacto. participar para justamente seguir interactuando y encontrándonos las veces que sean necesarias. Somos las dos, oferta para ustedes y en este caso seguir aprendiendo juntos, todos con cada uno. Exacto. Y volver a ser comunidad, gente. Volvamos a ser comunidad. Seamos como nuestra biota intestinal, una gran comunidad de seres diferentes, pero que cada uno aporta su propia conciencia. Y Diego dice trae acá, Lipton que eso, te interrumpo, ¿sí? Dani, Diego trae que excelente, la comida debe ser la mejor medicina. Sí, totalmente, totalmente. Por eso, desde la Ayurveda, en lo que más insistimos es en los cambios de hábito, el cambio de estilo de vida y en la alimentación, porque es la base de todo bienestar y es la base de toda enfermedad también. Entonces, bueno, eso, seamos comunidad. Empecemos a compartir este tiempo que nos regalamos para escuchar tanto ustedes a nosotros como nosotros a ustedes. Aprovechémoslos al máximo. Últimamente está viendo cada vez más esas comunidades y nosotros nos encanta y apoyamos a todos aquellos que se animen a compartir, porque es la tecnología, en este caso que por ahí a mí se me complica, por una cuestión etaria, es maravillosa porque, bueno, podemos compartir todo esto con un montón de gente que no está cerca nuestro y algunos que están cerca, pero también necesitan escuchar y queremos escucharlos a ustedes. Y cada día más unir nuestras conciencias para hacer una gran conciencia cada vez más grande de que nuestro paso por este mundo es cortito. Entonces, como es tan cortito, no podemos vivir todas las experiencias, pero a lo mejor lo que Joa vive, yo no lo he vivido, y lo que yo he vivido, Joa no lo vive, pero si lo compartimos es como sí. Exactamente. Entonces, nuestro paso es corto, pero si estamos unidos es mucho más enriquecedor. Y si nuestra comunidad es como nuestra biota intestinal, cuidémosla. Formemos comunidades sanas y nutritivas. Y felices. Si son sanas, nutritivas, son felices. Así que, bueno, un millón de gracias, les Gracias. agradezco infinitamente. Y bueno, nos vemos prontito en un Zoom. En un Zoom, tiraremos en las redes como fuimos trayendo esto que hicimos ahora y el que quiera Exacto. sumarse, bienvenido sea. Muchas Bueno, gracias. y bueno, en nuestros Instagram van a estar las fotos como la gente, va, entre comillas, como la gente del plato, para el que quiera ver, Claro, y vamos a poner, exacto, y vamos a poner todo lo que incorporamos con eso, porque gracias a Dios tenemos asesores de en redes. Gracias a Dios. sí, porque si no, gracias. Porque si no. En mi caso, nombro a la persona se llama Florencia, en tu caso se llama, ay, no me acuerdo, Dani. En mi caso se llama Mariam, María. pero anteriormente estuvo asesorándome mucho tiempo Gisela, Giselle. Así que, no, ay, bueno, me confundí de nombre, perdón, pero es Giselle, creo que es Gisela. Bueno, Gisela, no, me va a matar. Si me está escuchando me va a querer asesinar. Se Pero bloquea la bueno, cuenta. ella me bloqueó la cuenta, me va a bloquear la cuenta. Bueno, y Bueno, actualmente Marian, que me ayudan un montón. Así que, y mi ah, hija pero tenés que muchos te, vos. y como soy yo, necesitaría más todavía. Tendría que buscar otras más Necesitaría más. aventadas. Bueno, gracias, gente. Así que bueno, muchas gracias, gracias, gracias. Nos vemos Gracias, Dani, prontito. por esta invitación. A seguir aprendiendo. Gracias a Gracias. vos. Gracias, gracias. Chao, Nos chao. vemos. Chau, chau.